Ya, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión. En esta mañana, con el favor del Creador del Universo, vamos a dar inicio a un nuevo libro de la Torá o de la Biblia, que es llamado como Shemot en hebreo y Éxodo ha sido traducido de esa manera, Éxodo en las Biblias populares. Aunque la palabra Shemot, que es el término original en hebreo, se debería traducir como nombres, ¿sí? No éxodo. Pero en realidad como síntesis se le reconoce como éxodo en el sentido de la liberación que hay del pueblo de Israel en Egipto. Entonces como que se enfocaron en eso, más que en la propia traducción del concepto eh, nombres, que es la correcta traducción. El año pasado, en esta porción, nosotros le dimos énfasis a, a lo que es los nombres. Sabemos que todos tenemos un nombre, el nombre porta una energía, el nombre es una cualidad, e incluso los propios nombres pueden llegar a ser tan fuertes en la persona que le pueden incluso determinar su destino. Es importante qué nombre uno le pone a los descendientes. Es importante qué nombre le ponemos a los hijos. Porque también eso va a poner una chispa o va a ser un tipo de alma que viene a este mundo. Los temas de los nombres, podemos hablar muchísimo. ¿Qué significan los nombres? De hecho, existe la idea también hasta de cambiarse el nombre. Eh, Hay cosas que ocurren en los ámbitos espirituales. ¿Y por qué hablamos de nombres? Porque la Torá comienza hablándonos acerca de eso esta semana. Comienza la Torá diciendo en Éxodo capítulo 1, verso 1, estos son los nombres de los hijos de Israel. Entonces, desde ahí, eh, ya de ahí se desprenden muchas ideas acerca de los nombres. Dios también tiene nombres y como dijimos, creo que fue la semana pasada, que el concepto de nombres tiene que ver con manifestación divina, tiene que ver eh, con la esencia, con la múltiple manifestación del Creador en los ámbitos inferiores, de la creación, del universo, y también, por supuesto, cómo el Creador se manifiesta en nuestras vidas. Como está escrito en la Parashat, eh, yo me aparecí, como lo vamos a ver en las porciones que siguen, yo me aparecí cuando Dios le dice a Moisés, le dice a los vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, con el nombre de Shaddai, con el nombre del Todopoderoso, como se traduce, Shaddai en hebreo. Pero yo me aparezco a ti con el nombre de Jeye Asher Jeye. Seré el que seré. Y, y luego le revela el nombre que es conocido como el tetragrama. En hebreo son las cuatro letras Yud Kei Vav Kei. Y es el nombre que usó Moisés para hacer milagro en Egipto. ¿Ok? Pero estamos hablando de manifestaciones divinas. Dios, cada vez que se va a manifestar a alguien, lo hace a través de un nombre. Nosotros también podemos invocar el nombre del Creador con este tipo de conciencia. Bien, la porción de esta semana es llamada en hebreo Shemot, ¿ok? Que se traduce como nombres. Aquí les voy a mostrar en la pantalla para que lo veamos juntos. Esta es la porción número 13 del año, ¿sí? En hebreo llamada Parashat, porción.
Nosotros estudiamos cada semana una porción de la Torá, vamos avanzando, avanzando, avanzando hasta cumplir el ciclo de 54 porciones. La porción de esta semana está ubicada en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 6, verso 1. Eso fue lo que nos correspondió estudiar de la Torá esta semana. Eh, la verdad que hay bastantes temáticas en todo lo que estudiamos. Por ejemplo, la porción de esta semana nos habla sobre los israelitas, cómo los israelitas comienzan a incrementarse mucho en Egipto. Eso está en Éxodo 1:7. Nos habla también la porción de esta semana el ascenso de un nuevo faraón, Éxodo 1:8. Nos habla de los egipcios, cómo recelan los egipcios a los israelitas y los terminan oprimiendo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 1, del verso 9 al 16. Cómo Faraón ordena también a las parteras arrojar al Nilo a todos los varones israelitas recién nacidos. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 1, verso 16. El nacimiento de Moisés, Éxodo capítulo 2, verso 2. La hija del faraón halla a Moisés en una canastilla en el río cuando su hermana lo deriva por el río. Eso está en Éxodo capítulo 2, verso 5. Vemos también cómo Jochebed era la mamá de Moisés, cría al niño por encargo de la hija del faraón. Eso está en Éxodo capítulo 2, versos 7 al 10. Después Moshe crece, ¿ok? En Egipto, está siendo preparado para ser un gran líder, pero Moshe ya como ya estaba relacionado con su familia, vemos en una situación donde había un esclavo que maltrataba a un hebreo. Y Moshe algo le pasó por dentro que termina matando al egipcio y huye hacia Madián, al norte del Golfo de Acaba. Eso está en Éxodo capítulo 2 del verso 11 al 15. También nos habla la porción de esta semana sobre cuando Moisés llega a Madián y nos relata la rencilla en el pozo de agua. Conoce a quien va a ser su suegro, Yitro, conoce también a Sípora y se casa con ella también. eh, Le van a hacer su hijo Gerson de esa relación. Y posteriormente vemos cómo Hashem, cómo el Creador atiende las quejas de los israelitas en Egipto. Vemos también la visión de la zarza ardiente, cómo Hashem ordena a Moisés liberar a los hebreos. Eso está en Éxodo capítulo 3, del verso 1 al 10. El diálogo entre Moisés y el Creador. eh, y también vemos cómo Moisés, su esposa y sus hijos se dirigen a Egipto. Sípora, la esposa de Moisés, circuncida a su hijo en la hostería. ¿Sí? Ya vemos que después de ese evento, quien va a Egipto solamente va a ser Moisés. Y luego vemos el encuentro entre Moisés y Aarón en el monte de Hashem. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, eso ya está en Éxodo capítulo 5, del verso 1 al 5. Faraón incrementa la carga ante los israelitas. Moshe termina intercediendo por su pueblo frente al Creador. ¿Sí? Estos son los puntos así de manera muy resumida de lo que toca la porción de esta semana. ¿Ya? Por eso la compartimos a principio de semana, para que ustedes tengan por lo menos la idea de cuál era el texto material que había que estudiar. Bien, todos los eventos que vemos en la Torá son eventos que nosotros tenemos que descodificar. ¿Sí? Son eventos que tenemos que descodificar y entrar a hacer excavación del texto para poder llegar a los secretos.
Porque la Torá no es un libro de historia, no fue el propósito de la Torá revelarnos una historia, sino los secretos que están detrás de la historia o debajo del texto escrito. La Torá es un libro que ya sea sus letras, sus palabras, sus oraciones, sus frases, sus párrafos, todo oculta un secreto profundo. Y bueno, vamos a dar lectura primero a los dos primeros textos de la porción de esta semana. En realidad vamos a compartir algunos versículos y algunos comentarios de los sabios para tomarle el sabor y el peso a todo lo que está aquí. Bien, comienza la Torá diciendo, Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 1 y 2, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia, Reuben, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Asher. Los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. Joseph ya estaba en Egipto. Eso es lo que nos dice la Torá. Dice la Torá Met que el versículo comienza expresándose en presente. No dice la Torá, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, sino la Torá dice que llegan como presente, que llegan a Egipto, significando que durante los 200 años de permanencia en Egipto, los israelitas jamás se sintieron arraigados. O sea, hubo un periodo de tiempo donde los hijos de Israel estaban en Egipto, pero sin embargo, ellos no se habían asimilado estos primeros 210 años. Después hubo una asimilación. Y eso fue lo que trajo al pueblo de Israel a la esclavitud en Egipto. Entonces la Torá Emet dice llegando, quiere decir que durante los 210 años de permanencia en Egipto, los israelitas jamás se sintieron arraigados, sino como si recién estuvieran llegando. Ellos siempre fueron conscientes de que ese no era su hogar. Paralelamente, el hombre siempre debe saber que el mundo material no es su hogar definitivo. Ok, y aquí ya ampliamos el concepto, aquí ampliamos la visión, porque cuando hablamos de que los hijos de Israel llegan a Egipto, nosotros ya sabemos cuáles son esos códigos. Primero, que en la Torá Israel representa nuestra alma, ¿sí? Israel representa el alma y Egipto representa el cuerpo físico. Entonces, aquí ya vemos una primera alusión a lo que llamamos Gilgulei Neshamot, lo que llamamos las rotaciones, los viajes del alma o las reencarnaciones del alma. Entonces, que los hijos de Israel llegan, dice, con Jacob a Egipto. Ese es el continuo proceso de las reencarnaciones de los hijos de Israel al venir a este mundo y encarnar en un cuerpo. Cada uno, dice, llegó con su familia. Es decir, que cada hijo de Israel, cada chispa, cada alma que encarna en este mundo llega con un grupo de almas. ¿Ok? Y aparte, que dentro de estas tribus, en el mundo espiritual se reconocen.
Es por eso que Dios, el Creador, permitió que el pueblo de Israel de alguna manera se dispersara por todas las naciones para luego recoger esas almas y traerlas de nuevo a casa. Es por eso que nosotros, según la Kabbalah también, no miramos, no miramos el cuerpo de la persona, sino que miramos el alma que está dentro de ese cuerpo. Y como enseñan algunos sabios, puede haber un hijo de Israel en cuerpo de judío, como puede haber un hijo de Israel en cuerpo de no judío. Porque cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un estado de conciencia espiritual. Y, e incluso en el propio judaísmo y la propia Kabbalah se reconoce a ciertas personas que son llamados como los Erev Rab. Los Erev Rab son las reencarnaciones de las almas de los magos egipcios que salieron con los hijos de Israel y salieron con Moisés y se fueron al desierto. Fueron los Erev Rab, estas almas de los magos egipcios que se circuncidaron y se hicieron hijos de Israel. Perdón, se hicieron hijos de Israel, judíos. Entonces, aún dentro del pueblo judío hay almas que no son del pueblo de Israel. Y así lo mismo ocurre entre las naciones. Tal vez hay cuerpos que no son judíos, hay cuerpos de personas que nacieron en, no sé, en España, México, Chile, Colombia, Venezuela, etcétera. Pero ¿qué alma está ahí? Entonces, podemos ver almas judías en cuerpo de no judío, almas de los hijos de Israel, tal vez en cuerpo de no hijos de Israel. El tema es que cuando te llega la revelación, cuando te llega la experiencia de quién eres, de tu identidad, tú ya comienzas a tomar acciones. Dejas ya de vivir como una persona que no tiene pacto. Dejas de vivir como una persona que no tiene promesas. Y entras al proceso que es llamado conversión. Bien. Entonces, ya sabes por qué la Torah dice los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Entonces, Jacob representa la conciencia. Y es la conciencia que va en el alma de ese hijo de Israel. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, Israel representa el alma, Egipto representa el cuerpo. El tema es que cuando tú tienes esta conciencia, claro, de primera tú despiertas, y esto es lo que le pasa a algunas personas, despertaron su estado de conciencia, Jacob, ¿ok? Saben que son almas que han venido a este mundo a cumplir una misión, un propósito, forman parte de todo este conjunto de almas, pero llega un momento donde van bien, van acelerados, van al ritmo, pero hay momentos donde la persona comienza a asimilarse al cuerpo, le empieza le empieza a tomar el gustito a Egipto, es decir, a los placeres del cuerpo. Entonces, cuando el alma comienza a tomarle los placeres al cuerpo, desenfrenadamente, de manera desenfrenada, es ahí lo que la Torá nos va a decir en los versos que siguen: falleció José, falleció Yosef, que también es un código que luego vamos a mostrar. Es ahí cuando ya el alma se comienza a asimilar, ya deja de guardar Torá, deja de estudiar los preceptos, deja de hacer Shabbat, cuando la persona deja de conectarse con su creador,
cuando la persona deja de hacer migbe, cuando la persona deja de comer kosher y comienza a asimilarse como todos los demás que están desconectados de su identidad. Cuando comienzas a desviarte, y esto es sutilmente, ¿ah? Esto ocurre sutil. La persona jamás se desvía de la noche a la mañana de un solo, no, esto comienza sutilmente, poco a poco, hasta cuando la persona ya se vio en Egipto asimilándose y desconectando de su alma, que representa a Israel, desconectándose de su interior. ¿Qué es lo que sucede cuando cuando eso ocurre en la persona? Un nuevo faraón aparece, ¿ok? Joseph representa la conexión con el mundo espiritual. José representa la conexión con el mundo espiritual. Pero si José muere, es decir, hay una desconexión con el mundo de arriba, aparece un faraón. Es decir, se manifiesta una presencia que nosotros llamamos Yexer Hará en hebreo, traducido el mal instinto, la mala inclinación, o en Kabbalah le llamamos el ego, se manifiesta en la persona. ¿Y qué es lo que pasa cuando aparece este nuevo faraón? ¿Qué es lo que pasa cuando te desconectaste del estudio de la Torá? ¿Qué es lo que pasa cuando dejaste de orar? ¿Qué es lo que pasa cuando dejaste de levantarte las madrugadas? ¿Qué es lo que pasa cuando dejaste de meditar nombres de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando dejaste de hacer Shabbat? Y te tomaste el Shabbat como cualquier cosa, tramitas, compras, haces negocios, eh, trabajas, acarreas cosas como si fuera cualquier día de la semana. Entonces aparece el faraón. Te está esperando. Nace un nuevo faraón. En primera instancia, gobernaba José en tu vida. Es decir, José representa el mundo espiritual, era tu prioridad. El mundo espiritual era tu prioridad. ¿Cuántas personas estudiaron, han estudiado los preceptos de la Torá y luego dejan de hacerlo? Empezaron con fuerza, wow, los secretos del cielo, la Kabbalah. Pero hoy en día Egipto te tiene atrapado. Hoy en día estás asimilado. Tu alma ya no sabe ni quién es. Es fácil decir, no, es que Israel es un estado de conciencia. Sí, pero ese estado de conciencia tiene que ser manifestado en el mundo de la materia. Ese estado de conciencia tiene que ser manifestado con ellos. No te puedes llamar Israel, por ejemplo, y violar el Shabbat como si a ti se te ocurra. No te puedes llamar hijo de Israel y comer comida impura. No te puedes llamar hijo de Israel y no respetar las leyes de nidad si eres mujer, las leyes de la menstruación. No te puedes llamar hijo de Israel si constantemente no tienes la conciencia que tu cuerpo tiene que purificarse para ser santo. Entonces, oh, qué bonita la etiqueta que me gané. Y no estás haciendo nada. No estás guardando los preceptos, no estás siguiendo la halajá. No estás practicando, no estás estudiando, no estás cumpliendo tu misión en este mundo. Es fácil tener el título de hijo de Israel. Pero cuidado, cuidado, por aquellas personas que se desconectan de su identidad espiritual, inmediatamente se le levanta un faraón. Y ese faraón puede estar reflejado dentro de tu cuerpo mismo, que va a ser el Yexerará, la mala inclinación operando, la mala inclinación poniéndote cuestionamiento, la mala inclinación poniéndote duda, incredulidad, ateísmo, la mala inclinación desconectándote de la luz. Apareció un nuevo faraón. Entonces, ¿en qué posición estamos?
¿O eres Joseph? ¿Te conectas a Joseph? Es decir, al mundo espiritual y a todo lo que eso implica. ¿O dejas que el faraón te oprima? Porque incluso después Faraón se va a manifestar en diferentes circunstancias. Y el faraón te va a esclavizar hasta cuando tu alma diga ya no puedo más. Por eso que hay personas que les va bien, como dice aquí la Torá, comienzan a ser fértiles, prolíferos, comienzan a multiplicar, les va bien, y cuando les va bien, comienzan a separarse del Creador. Se olvidan, ya, ya no están conectados. Su corazón se alejó del Creador. Estamos hablando de ese corazón que palpita por la divinidad. Estamos hablando de ese corazón que, que su oxígeno es la divinidad y que está en apego a Hashem, en apego al Creador. Entonces, apareció la multiplicación, apareció la bendición y me separé. ¿No te diste cuenta que se te levantó un faraón? Ese faraón te esclavizó en el mundo de la materia. Se te levantó a través de tu esposo, a través de tu esposa, se te levantó a través de los hijos, se te levantó a través del amigo, se te levantó en el trabajo, se te levantó en tu jefe, en tus colegas de trabajo. Empiezan a levantarse los faraones, vas a terminar agotado, cansado, deprimido, hasta cuando te des cuenta. Primero, que los demás son avatares, y que todo lo que está ocurriendo a tu alrededor es para que tú despiertes y dejes de vivir ese letargo espiritual. Pero yo digo, ¿por qué esperar esos instantes? ¿Por qué esperar que mi alma se sienta oprimida? ¿Por qué esperar que mi cuerpo reaccione con una enfermedad cuando el alma está oprimida en el cuerpo? ¿Por qué esperar y llegar a esas instancias? Entonces lo que vemos en la Torah es algo que nos ocurre a todos. Lo que vemos en la Torah es algo que constantemente nos puede llegar a ocurrir. Y aquí estamos hablando de algo real. Entonces, en primera instancia te dicen, vamos bien, vamos bien. Entré al estudio de la Torah, vamos bien. A los par de meses, ya no estudias. ¿Cómo así? ¿Te asimilaste? Yo de repente le digo a las personas que no tienen trabajo y después salen a trabajar, cuídate de la opresión del sistema. Porque si hay algo de lo que hace el sistema, es sacarte del estudio de la Torah. Te oprime tanto, y estamos hablando a nivel laboral, a nivel físico. Entonces llega un momento donde comienzas a recibir platita, dinerito, te comienzan a ofrecer hasta horas extras, te pagamos bien, llegas a tu casa a puro dormir, cansado, cansada, no hay tiempo para el alma. No, y llega Shabbat y tú dices, no, llega Shabbat y voy a hacer todo lo que no hice la semana, voy a salir a hacer compras, voy a trabajar, voy a ampliar mi casa, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, y comienzas a hacer cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento de tu alma. Entonces, te están engañando, te están engañando. Entonces,
Dice la Torá que ellos siempre fueron, los hijos de Israel fueron conscientes de que ese no era su hogar. Paralelamente, el hombre siempre debe saber que el mundo material no es su hogar definitivo. Y eso tú debes de tenerlo claro. El propósito del mundo es tu alma, no es el mundo en sí, no es el plano físico en sí. El propósito del mundo es tu alma, la corrección de tu alma, la elevación de tu alma, la transformación de tu alma, el crecimiento de tu alma, la evolución de tu alma. El propósito del mundo no es el mundo. Entonces, lamentablemente, ese sentido de la vida recién aparece cuando la persona está a punto de irse de este mundo. Cuando se ve en los días de su muerte, cuando le llegó una enfermedad, o cuando Hasbe Shalom, Dios no lo permita, le llegó un accidente, ahí recién la persona actúa. O cuando se va un familiar, o cuando alguien de la familia se tuvo que retirar, ahí recién se tomó conciencia de que la vida es pasajera. Debes saber de que el mundo material no es tu hogar definitivo. Este mundo es un entrenamiento. Este mundo es un forjador. Este mundo fue creado para nuestra evolución. Va a llegar el momento, si así el creador lo permite, donde en este mundo habitaremos por siempre. Por eso hablamos de Olam Abba, hablamos del mundo venidero, hablamos de un nuevo mundo. Pero primero tiene que ocurrir lo que es la rectificación del mundo entero, la rectificación de las almas, el tikkun olam. Eso es lo que se tiene que dar primero. Mientras no haya esa corrección, el universo va corrigiendo las almas por un periodo de 7000 años. Pero la idea es que aceleres ese proceso, no que esto ocurra como piloto automático. Pero si te asimilas, si te apegas al mundo de la materia y no dejando lugar para el alma, no. Estás totalmente desenfocado o desenfocada. No hay tiempo para tu alma. Sí para el cuerpo, pero no para el alma. Bien. Entonces la Torah nos habla sobre los hijos de Jacob, Rubén, Shimón, Leví, Judá, Isahar, Zebulún, Benjamín, Dan, Naftali, Gad, Asher. Dice que los descendientes de Jacob suman 70 almas. ¿Ok? Esas 70 almas luego se van a transformar en 600.000 almas del pueblo de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento, también aparece Rabí Yeshua. Rabí Yeshua es una alusión también como de Jacob. La Torah nos habla de 12 tribus de Israel. Rabí Yeshua y el Nuevo Testamento nos habla de los 12 discípulos o 12 apóstoles, el Shluchim, 12 emisarios de Rabí Yeshua, 12 estudiantes. También la Torah dice, los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. El número 70 también aparece en el Nuevo Testamento. Rabí Yeshua dice que envió 70 discípulos, dice, de dos en dos, ¿ok? A llevar el mensaje del reino de los cielos. Los 70 discípulos aluden a las 70 almas del pueblo de Israel que encarnan en este mundo. ¿Y por qué de dos en dos? Porque estamos hablando de almas gemelas. Porque las almas, según el Zohar, el libro del esplendor, descienden de dos a este mundo. Es decir, son una sola alma, pero luego se separan. Es decir, dos. Esas dos almas te tienen que volver a unir y cumplir el propósito por el cual encarnaron y vinieron a esta realidad física. Pero estamos hablando de las mismas 70 almas del pueblo de Israel.
concepto es el mismo, la idea es la misma. Aquí les voy a mencionar, bueno, ya muchos de ustedes tal vez deben de saberlo, pero les voy a mostrar lo que dice Mateo, por ejemplo, capítulo 10 verso 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Ok? Aquí vemos los nombres de los 12 Shulujim, de los 12 emisarios. Cada uno representa una tribu de Israel. Y de hecho, cada uno fue enviado a una de las tribus de Israel. Entonces, lo primero que nosotros debemos de saber respecto a esto es que Rabí Yeshua tuvo 12 estudiantes que eran los más cercanos a él, aunque luego vemos, se mencionan a 70. Entonces, el mismo número 12 alude a los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, ¿ok? Se convirtieron posteriormente en 12 tribus hasta formar 600.000 almas. Pero estamos hablando de 12 raíces de alma, de entre las cuales descienden las almas del pueblo de Israel, ¿ok? Es decir, como dicen los sabios de la Kabbalah, hay 12 raíces de almas, 12 eh, llamémosles 12 puertas, cada una es una tribu de Israel, como también lo menciona el libro de Apocalipsis, donde hay ese gran templo lleno de 12 puertas, está hablando de las 12 raíces de almas del pueblo de Israel que descienden a este mundo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de 12 raíces de alma, de las cuales tú pudiste haber descendido. Ahora, ¿por qué 12? Rabí Yeshua necesitaba vencer el Tikkun astral. Rabí Yeshua necesitaba vencer el cosmos. Hay algo que tú debes de saber. Tal vez no todos lo saben, o algunos lo saben y otros no. Cuando Dios iba a crear el universo, cuando Dios iba a crear el ser humano, perdón, cuando Dios te iba a crear, nos iba a crear, hubieron ángeles que se le opusieron y le dijeron al creador, ¿cómo vas a crear a un ser tan poderoso que va a terminar destruyendo tu mundo? El creador que nos ama tanto, el creador que nos ama tanto, nos creó, pero le confirió a los astros o a las inteligencias cósmicas, al mundo astral, el poder de que si el ser humano se porta mal, si el ser humano viola las leyes espirituales, si el ser humano no cumple su misión, los astros se encargan de ejecutarnos juicios o lo que llamamos en Kabbalah tikkun o karma astral. Entonces, Rabí Yeshua escogió a 12 porque él quería vencer el tikkun astral. ¿Por qué 12? Porque estamos hablando de las 12 constelaciones zodiacales, por ejemplo. Nos habla de la totalidad del cosmos. Sus 12 primeros estudiantes representaban las 12 tribus de Israel. Por eso decimos el Lo Mazal Israel, que el tikkun, que el karma astral no está en los hijos de Israel, porque estas almas de los hijos de Israel tienen una fuerza extraordinaria igual que el cosmos. Por eso la Torah nos habla de 12 hijos de Jacob, nos habla de 12 tribus de Israel, y esto tiene que ver con los 12 signos del zodiaco, desde Aries hasta Piscis. Está relacionado con los 12 meses del año del calendario hebreo, desde Nisan hasta el mes de Adar, y nos habla de 12, siempre 12. Entonces, el propio Nuevo Testamento también nos va a decir que Rabí Yeshua
de Nazaret, dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he venido sino a estas 12 raíces de almas de la casa de Israel. Entonces, en Kabbalah, por ejemplo, hay algo que se necesita tener el mismo peso, la misma fuerza o el valor para estar en condición de igualdad, para poder tener una pelea espiritual. Rabí Yeshua vino a buscar las 12 tribus perdidas de la casa de Israel. Necesitaba 12 estudiantes primarios. Entonces, todo esto nos lleva a la idea que el número 12 es para ponernos en igualdad de forma con el cosmos y poder vencer el karma, poder vencer el tikkun astral. Es decir, para tú poder vencer el karma o el tikkun astral, tienes que estar en igualdad de condición. En este caso, por eso Rabí Yeshua escoge a 12. Bien. Hay más de ello. Está las 12 piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote que tenía en su pecho. Están las 12 piedras que reunió Josué, donde formó un altar. El número 12 también alude a las 12 piedras que el patriarca Jacob puso en su cabecera cuando vio la visión de la escalera. Siempre el número 12 no, nos lleva a la idea del cosmos. Siempre el número 12 nos lleva a la idea del tikkun astral. ¿Ok? Pero estas almas de los hijos de Israel han venido a este mundo, ¿ok? Para ser luz del mundo. Está escrito que debemos ser luz, or, debemos ser luz del mundo. ¿Sí? Entonces, estas almas vienen a ayudar a redimir esta humanidad. Cuando te comienzas a relajar, por eso que las almas del pueblo de Israel son un tipo de alma que vienen a ayudar al resto de almas de la humanidad. Esta alma viene de la raíz del tronco. Esto viene del gran árbol de almas. Dios escogió para venir a hacer este trabajo de redención. Entonces hay personas que se quieren creer Israel, pero resulta que ser Israel no es solamente un privilegio, es un compromiso que ni te imaginas. Ser parte de las almas del pueblo de Israel es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Vamos a pasar al otro versículo. Ya, aquí vamos. En el versículo 6 y 7 del capítulo 1 dice, falleció Yosef y también todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Qué significa José? Bueno, ahí vamos a mostrar qué significa José. Los israelitas, dice el verso 7, eran muy fértiles y prolíficos. Eso le pasa al alma. Como dijo un apóstol por ahí, deseo que tengas salud, dicen todo, así como prospera tu alma. O sea, el alma prospera, el alma se prolifica, el alma se multiplica. Entonces, esto pasó con los hijos de Israel. Dice, llegaron a ser tan numerosos que el país estaba colmado de ellos. Les voy a mostrar algunos comentarios de algunos sabios respecto a la realidad física. En el intervalo, los israelitas habían sido fructíferos y se habían vuelto prolíficos
Y esto confirma que la promesa de Dios a Jacob, de que su familia, mientras estuviera en Egipto, se volvería numerosa, se convertiría en una nación, y se convertiría en una nación, se había cumplido. Eso está en Génesis capítulo 46, verso 3. Daat, Daat, Kenim, hablando sobre Éxodo, este versículo que hablamos, nos dice que los hijos de Israel se multiplicaron. Y según Shemot Rabbah 1:8, esto es un indicio de que las mujeres judías, es decir, las mujeres hebreas, dieron a luz a 6 trillizos. O según una interpretación diferente de este Midrash, que quedaron embarazadas en ciclos mucho más frecuentes, de modo que dieron a luz 6 veces en un lapso de un año. ¿Ok? Estamos hablando de un periodo de 9 meses. ¿Ok? Entonces, esto alude a las palabras del versículo del texto hebreo que están relacionados con la multiplicación. Y ahí hay una pista que nos revela esto. Entonces, si pensáramos que muchos de estos niños no sobrevivieron, la Torah escribe, se multiplicaron, es decir, crecieron normalmente. Rashbam, hablándonos sobre el mismo versículo, nos dice que sin embargo ni siquiera murieron en la edad adulta temprana. Es decir, tantos niños, pero no morían prematuros, pero todos eran especímenes sanos, hasta que todo el país se llenó de ellos. ¿Sí? Dice Rashbam, la Torá describe una percepción de plenitud de manera muy similar, y observa la plenitud de manera muy similar a como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 10, verso 4, cuando dice, y el patio interior se llenó con el esplendor de la gloria de Hashem. Y esto fue una percepción, no algo tangible. De manera similar, en el profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, está escrito, y sus faldas se llenaron, dice, del santuario, en el santuario. Entonces, esto alude a la idea de plenitud. Los hijos de Israel se sentían plenos. Rashi nos dice, y crecieron abundantemente, es decir, pululaban, una palabra usada para referirse a la prolificidad de los reptiles. Tuvieron 6 hijos. Imagínate, 6 hijos en un solo nacimiento. Eso también está según Midrash, Tanjuma, de Shemot 5. 6 hijos a la vez. Tur Ajaroj, hablándonos sobre este versículo, nos dice, y los hijos de Israel fueron fructíferos, a pesar de que los egipcios lo oprimieron para limitar su crecimiento natural. No solo siguieron aumentando en número, sino que aumentaron desproporcionalmente, al igual que las alimañas. También dice, en la frase se multiplicaron, no murieron de la manera que mueren otras personas, es decir, dejando reemplazos para ellos mismos, pero dejaron mucho más que eso. Nos dice, hay una alajá en Mishneh Torah, cuando nos habla sobre los maxot, los panes sin levadura, la parte de Pesaj, dice Mishneh Torah, y allí se convirtió, hablando de los hijos de Israel, en una gran nación. Esto enseña que Israel se volvió distinguible allí, grande, poderoso, como dice Éxodo 1:7, y los hijos de Israel se multiplicaron y pululaban, y se hicieron numerosos y fuertes, en gran manera la tierra se llenó de ellos. Peninei Alajá, hablándonos de Pesaj, nos dice Peninei Alajá, pero esto también fue lo mejor. La espiritualidad no se puede expresar en el mundo sin una base material.
Y eso es exactamente lo que ganamos a ser esclavizado en Egipto. Durante todo el periodo que los egipcios esclavizaron a Israel y pensaron que nos estaban dominando por completo, en realidad estábamos atrayendo y absorbiendo su poder, como está escrito, y los israelitas fueron fructíferos y crecieron en abundancia, se multiplicaron y se hicieron poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Cuanto más intentaban los egipcios esclavizarnos y someternos, más crecíamos, como está escrito, pero cuanto más lo atormentaban, más se multiplicaban y más proliferaban, hasta llegar a 600.000 adultos hombres. Como explica el Maharal en Gebrut Hashem, capítulo 4 y 12, que este era el número necesario para el establecimiento de la nación de Israel. Y nos dice el Maharal, una vez que éramos 600.000, un aspecto de lo divino se reveló dentro de nosotros, el imperio egipcio se derrumbó y salimos de Egipto para recibir la Torá en el Sinaí. Nos dice también Peninei Alajá que mientras comían y bebían, las mujeres, dice, sostenían espejos. Mira lo que dice. Las mujeres sostenían espejos y se miraban junto con sus maridos. Ella decía, soy más hermosa que tú. Y él le respondía, soy más guapo que tú. Y eso estimulaba su deseo y procrearían. Entonces, el santo, bendito sea el creador, aseguraría la concepción inmediata. Por eso está escrito, los israelitas eran fértiles y prolíficos, se multiplicaron y aumentaron mucho. Y toda esa proliferación fue gracias a los espejos. Estamos hablando, nos dice Tanjuma Pekudei 9. Y por último dice Peninei Alajá, Simhat Abayit, Ubirjató 532.2, dice, grande es la misma, grande es el precepto de la procreación. O sea, a través de ella, Israel fue redimido de Egipto. Como dice, los israelitas eran fértiles y prolíficos, se multiplicaron y aumentaron en gran manera, de modo que la tierra se llenó de ellos. Cuanto más eran oprimidos, más crecían y se extendían. Los sabios dijeron que nunca habría una generación de Israel con menos de 600.000 habitantes. Pues fue solo cuando Israel alcanzó ese número que se convirtieron en una nación y pudieron salir de Egipto y recibir la Torá. Si no se hubieran esforzado por cumplir la misma de procrear, si les hubiera faltado siquiera una persona, no habría parecido, o sea, no hubieran merecido salir de Egipto, ni tampoco recibir la Torá, como dice Devarim Rabá 7:8. Eso es lo que quisieron decir los sabios cuando dijeron, por el mérito de las mujeres justas de aquella generación, Israel fue redimido de Egipto, como está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sotá, folio 11b. En recompensa por sus esfuerzos, por asegurar la continuidad, plantearon toda esta proliferación. ¿Okay? Estos son detalles de lo que, de todo el crecimiento que vemos de los hijos de Israel en Egipto. Y sabemos, en Kabbalah, sabemos que niño, hijos o niños, ¿ok? Representan eventos, representa una bendición. Puede ser un hijo, literalmente, como puede ser un proyecto, como puede ser una idea que tú quieres materializar. Por eso es que cuando te sueñas con que vas a tener hijos, que eres padre o que tienes un bebé en tus manos, quiere decir de que hay algo que se quiere materializar dentro de ti. Entonces, esa multiplicidad, esa multiplicación es la que se pudiera dar en ti. Pero yo te digo a ti, porque el creador te quiere bendecir. El creador quiere manifestar buenos eventos en tu vida.
Pero, ¿qué vas a hacer tú? Una vez que eso se llegara a materializar. ¿Qué vas a hacer con esa bendición? ¿Qué vas a hacer con ese evento? ¿Lo quieres recibir egoístamente? ¿O estás recibiendo para compartir? O ya tu idea, o ya tu deseo es para compartir con otros lo que vas a recibir. ¿Sí? Entonces, José, dice en la Torá, que murió. ¿Y José qué representa? Según la Kabbalah, José representa la relación sexual con santidad. José es una dimensión dentro del ser humano que tiene que ver con la sexualidad, entre otras más. El aspecto social, José representa la vinculación con otra persona, ¿sí? Y de hecho es a través de la relación sexual con santidad que se traen las almas de los hijos de Israel. Es a través de la relación sexual con santidad que se traen eventos cuando la persona en dicha relación conecta con el Creador, pero cuando conecta con sus nombres. Por eso que la Torá comienza hablando, estos son los nombres, los Shemot, estos son los nombres, pero no solamente los nombres de que fulano de tal se llama tanto, no es que este es Gad, este es Neftalí, no, no solamente para eso, es para que tú sepas que los hijos de Israel meditan los nombres de Dios. Los hijos de Israel conectan con los nombres de Dios. Y el momento de conectar con los nombres de Dios, las 70 almas, las 12 o las 600.000 almas del pueblo de Israel que vienen del tronco, que vienen de la raíz de los 12, deben conectar con los nombres de Dios y traer almas de los hijos de Israel para poblar este mundo. Y despertar también los hijos de Israel que están esclavizados en el mundo de la fisicalidad, en el mundo de la materia, pero de que debes de conectar con los nombres de Dios, sí. Y si Dios no manda almas, Dios mandará eventos. ¿Tú crees de que Moisés cuando provocó los milagros era simplemente, no? Moisés hacía meditaciones. Realmente conectaba con el poder divino, conectaba con el poder del Creador, pero Moisés lo conectó con los nombres que Dios les reveló. Entonces, si tiene la posibilidad de conectar con nombres de Dios, yo sé que hay muchas personas que lo saben. Si hay personas dentro, por ejemplo, del Facebook que no saben estas cosas, nos pueden escribir y de aquí a un tiempo más podemos enseñar, por ejemplo, qué es lo que dice la Torá y la Kabbalah con respecto a esto. Hay secretos con respecto a la sexualidad. Hay secretos con respecto a la meditación cabalística, la meditación de nombre de Dios o las meditaciones de la Torá. Entonces, este concepto de meditar en Occidente no se conoce mucho. De hecho, cuando se escucha ese término como que se rechaza, pero el término de la meditación, de hecho, aparece en la propia Torá. Los patriarcas lo hacían, ¿ok? El tema es, ¿estás listo para recibir? ¿Estás listo o lista para multiplicarte? ¿Estás listo? ¿Estás lista para bajar eventos, para bajar bendiciones? Bien. Si estás listo, Baruch Hashem. Pero si no estás listo, la propia bendición te va a ahogar, te vas a terminar desviando, ¿sí? Una persona puede decir, yo estoy pidiendo hijos a Dios, hijos al Creador, y el Creador le dio un hijo. Pero resulta que el hijo le consumió tanto el tiempo que la persona
no pasa tiempo con el creador, no hay un momento. Estamos claros que hay momentos donde tiene que haber preocupación, la atención constante, pero los hijos también crecen. Y después que crecen, ¿qué es lo que pasa? No, señor, te pido este proyecto. Llegó el proyecto, te olvidaste del creador. Hashem, voy a meditar este nombre para sanarme de esta enfermedad. Te sanaste y te desconectaste. Necesito un milagro. Llegó el milagro, te desconectaste. No, es que la noche no puedo dormir. Ahora puedes dormir y te desconectaste. Es que en mi casa hay demonios. ¿Ok? Sacaste a los demonios y te desconectaste. Entonces, ¿estás listo para recibir la bendición, la multiplicación? Esa es la gran pregunta de esta parashat. ¿Ok? Pero no permitas que José muera. José también representa el mundo espiritual. José también representa el mundo del 99% de la realidad. Dios nos creó para bendecirnos. ¿Ok? Pero si no entiendes esto, el faraón se te va a levantar. La opresión se te va a levantar. La aflicción se te va a levantar. Todo el relato que nosotros vemos de la Torah es una metáfora para hablar de lo que le ocurre al alma en esta dimensión. ¿Ok? Entonces, esta ha sido la porción de esta semana. Que el Creador te guarde, te bendiga, te proteja, te multiplique en gran manera, pero sobre todo en conciencia, que representa a Jacob. ¿Ok? Los hijos de Israel bajan con Jacob a Egipto. Si tú bajaste a esta realidad, pon a Jacob en tu vida, es decir, la supraconciencia. Mantén la conciencia espiritual en tu vida. ¿Ok? Muy bien. Esta ha sido la parashat de este año, la para primera del libro de Éxodo, tras llamada Shemot. Y vamos a ahora dejar un momento de comentarios, preguntas. Pensar de que también si alguien quiere comentar, que le dé lugar a otra persona también hacerlo para que sea más amena y todos tengan también tiempo para expresarse. Amén.